Hola, soy Jonathan Antonio Vázquez Vázquez, estudiante de Ingeniería Farmacéutica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. En este trabajo se presentará la explicación de cómo resolver un problema de extracción líquido-líquido utilizando el método de Hunter-Nash con interpolación de Alders, correspondiente a la materia de bioseparaciones fluido-fluido. El objetivo es mostrar paso a paso el procedimiento que permite analizar y resolver problemas de equilibrio y separación en sistemas ternarios. Con esto vamos a empezar con una breve introducción acerca del tema. La extracción líquido-líquido es un método de separación en el cual un soluto se distribuye entre dos líquidos inmiscibles. El soluto se transfiere hacia la fase donde presenta mayor solubilidad, lo cual depende principalmente de su afinidad química y de la polaridad de los disolventes involucrados. Es un proceso típico. La alimentación contiene un disolvente inicial acompañado de un soluto de interés. A esta corriente se le añade un segundo disolvente llamado solvente de extracción. Ambos líquidos se mezclan y posteriormente se dejan decantar, lo que provoca la formación de dos fases líquidas separadas. La fase de refinado, que contiene principalmente el disolvente original, y la fase de extracto, que contiene el solvente de extracción junto con el soluto recuperado. Como podemos ver en el diagrama que se presenta aquí, es justamente lo que acabo de mencionar. Lo que entra es la alimentación, es el disolvente A más el soluto. El disolvente entra el disolvente B y ocurre lo que es la extracción, una decantación, y se separa entre el refinado, que contiene lo que es el disolvente A, que es la alimentación ya tratada, y también lo que es el extracto, que es el disolvente B más el soluto. En este caso es la disolución con el soluto recuperado. Ahora bien, para poder diseñar una operación de extracción líquido-líquido es necesario considerar las fases de extracción y refinado se deben de encontrar en equilibrio. Dicho equilibrio se representa gráficamente mediante diagramas de composición. La representación más utilizada es el diagrama ternario de forma de triángulo equilátero, como lo podemos apreciar aquí. Aunque también existen representaciones como por ejemplo triángulos rectángulos o sistemas de ejes cartesianos. En este análisis se utiliza el diagrama de triángulo equilátero, donde cada vértice representa cada uno de los componentes puros del sistema, que vendría siendo A, B y C. En este caso, el vértice A corresponde al disolvente A, que vendría siendo el agua. El vértice B corresponde al disolvente de extracción, que vendría siendo el hexanol. Y el vértice C representa el soluto de interés, que es el ácido butírico. Dentro del diagrama ternario se encuentra una curva binodal, que vendría siendo la que está aquí, la cual delimita la región donde el sistema se separa en dos fases líquidas. Si el punto de composición se encuentra dentro de la curva, el sistema se divide en una fase de refinado y una fase de extracto. En cambio, si el punto se ubica fuera de la curva, que vendría siendo aquí, el sistema permanece con una sola fase homogénea. También es importante considerar la presencia del soluto puede modificar toda la solubilidad entre los disolventes. En este caso, las composiciones de las fases de equilibrio se conectan mediante rectas llamadas líneas de reparto, que vendría siendo esta. En medio de las líneas del reparto se encuentra el punto de mezcla, que representa el estado de equilibrio entre ambas fases. Como lo podemos apreciar aquí en la imagen, está lo que es la fase 1 y la fase 2 y el punto de mezcla, al igual que la línea de reparto. Para resolver este tipo de problemas, recurrimos a lo que es el método de Alders. Este método es una técnica utilizada de diagramas ternarios para determinar composiciones de equilibrio mediante la interpolación. Se basa en la intersección de las líneas de mezcla con la curva de equilibrio para estimar las composiciones correspondientes de extracto y refinado. Una vez construida la curva binodal y las rectas de reparto, se trazan las líneas paralelas a los lados del triángulo, a partir de los extremos de dichas rectas. En este caso, las intersecciones obtenidas con la curva binodal permiten construir la llamada línea conjugada. Aquí está lo que es la curva binodal y aquí está lo que se le llama línea conjugada, que posteriormente se utilizan para realizar interpolaciones entre composiciones de equilibrio. Otro método fundamental para la resolución de este tipo de problemas es el método de Hunter-Nash.
el cual permite la determinación de composiciones de equilibrio y las cantidades de cada fase en procesos de separación que operan en múltiples etapas. Este método se basa en la existencia de un punto común denominado punto polo, que vendría siendo el que está en la parte inferior. Este está ubicado en la prolongación de la base del triángulo, como se los acabo de mencionar. A partir de este punto se trazan líneas de operación que conectan las composiciones de alimentación, extracto y refinado. En muchos casos, una sola etapa de extracto no es suficiente para alcanzar la separación deseada, por lo cual se utilizan varias etapas sucesivas. Cuando estas etapas se organizan en serie se pueden tener configuraciones tanto de contacto simple, contacto múltiple en corriente directa o sistemas multietapa a contracorriente. Como ya se los había comentado, hay tres tipos de configuraciones. Está contacto simple, contacto múltiple en corriente directa y multietapa a contracorriente. La de contacto simple es muy similar a la que se explicó anteriormente con la entrada de alimentación y disolvente para la obtención del refinado y del extracto. En este caso, muchas veces o generalmente en una sola etapa no se logra la separación deseada, por lo cual se tienen que realizar varias etapas de forma sucesiva y con el fin de obtener el producto deseado. Esto se le denomina como la configuración de contacto múltiple en corriente directa. Y por último tenemos la configuración de multietapa a contracorriente, que vendría siendo esta última. A comparación de las dos anteriores, se cuenta con un nuevo punto al que se le va a denominar punto polo. Muchas veces el punto polo está de este lado, está justamente por este lado. Este será nuestro punto P y nos va a indicar las rectas que se unen a la alimentación con nuestro extracto 1 o RN, que es nuestro refinado final, con B teniendo un punto de operación en común. Esto va a ser válido para cada una de las etapas. Una vez teniendo en cuenta ya todo lo anterior mencionado, procederemos a la realización de nuestro problema. Bueno, ahora procedemos a la realización del ejercicio. En este caso es el 731 de Locontojo y nos dice más o menos así: una disolución acuosa de ácido butírico de composición 30% en peso de ácido butírico se extrae en contracorriente con un hexanol a 30 grados centígrados, separándose un refinado de concentración 1% en peso en ácido butírico. ¿Qué nos pide calcular? Bueno, nos pide tres incisos. En este caso, el inciso A nos pide la cantidad mínima de un hexanol necesario para tratar 2000 kilogramos por hora de la disolución. El inciso B, el número de etapas teóricas necesarias si la cantidad de un hexanol empleada es superior, es 20% superior a la mínima. Y el inciso C, el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto. Las composiciones correspondientes a extremos de rectas de reparto a 30 grados centígrados son las siguientes. Como podemos apreciar, aquí están tanto la de fase de extracto como la fase de refinado, tanto de ácido butírico, agua, hexanol. Están de las tres. Pero es importante recalcar que para la realización del diagrama las cantidades mostradas deben de ser fracción masa o molar, por lo cual las cantidades se deben de dividir entre 100, obteniendo así una nueva tabla de datos que vendría siendo la siguiente. Esta sería la nueva tabla de datos. Está tanto para la curva de reparto y de una vez realizamos lo que es la curva binodal. En este caso, básicamente para realizar lo de la curva binodal, la columna de agua va a ir sobre la de agua, la de hexanol sobre la de hexanol y la de ácido butírico sobre la de ácido butírico. Una vez teniendo todos los datos de nuestra tabla, se va a ordenar de mayor a menor. Y esta tabla obtenida va a ayudarnos a realizar nuestra curva binodal, que vendría siendo esta la que vamos a utilizar para realizar la curva binodal. Una vez introducidos los datos para la curva de reparto y la curva binodal en el PROSIM, nos va a dar el siguiente diagrama. De este diagrama vamos a ubicar lo que es el punto F, que vendría siendo aquí, que ya lo tengo ubicado.
En este caso es la alimentación, en el cual nos dice que es de 30% de ácido butírico, que sería de 0 a 100 para localizar el 30%. Entonces tal cual, esta vendría siendo la que vamos a tomar de referencia. Y vendría siendo 10, 20 y 30. Entonces aquí vendría siendo nuestro punto F. La otra composición que nos dice es de 70% agua, que vendría siendo aquí. Sería sobre esta. Y sería 0 de hexanol, por lo cual nuestro punto de alimentación se encuentra aquí, que vendría siendo nuestro punto F. Una vez localizado nuestro punto de alimentación, podemos trazar la línea de operación, como lo podemos ver aquí. La línea de operación va desde F hasta el B puro, que sería donde el hexanol es más puro. Una vez trazada esta línea de operación, también se puede localizar R mínimo, como lo localizamos aquí. Las composiciones de R mínimo son estas. Y tal cual, R mínimo es el punto en donde se va a localizar. Sería en el extremo de la campana binodal. Pero siguiendo la línea de operación, las composiciones, tal cual como se los mencioné, para R mínimo serían estas. Posteriormente se localizaría lo que es el punto Rn de nuestra composición final de refinado. En el problema nos indica que es de 1% de ácido butírico, por lo cual su composición está dada de la siguiente forma. Que vendría siendo aquí. Algo que realicé de una vez fue el método de Alders para realizar las interpolaciones. En este caso, una vez tenidas las líneas de reparto, se enlogaron de forma paralela a los lados del triángulo para cada una de las rectas, y la línea que coincide, que es la que se nos muestra en la pantalla, denominada línea conjugada, que vendría siendo esta. Y por abajo pues se ve así. Dicha recta nos va a ayudar a realizar interpolaciones para encontrar las composiciones de equilibrio. Lo primero que necesitamos ubicar, teniendo R mínimo, es su composición en equilibrio con el extracto. Entonces necesitamos obtener lo que es E mínimo, y para eso vamos a realizar nuestra primera interpolación, que vendría siendo esta. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, la línea conjugada terminaba fuera de lo que es nuestro triángulo, por lo cual se traza una línea, pero esta vez va hacia arriba a partir de ese punto. Entonces se elonga hacia arriba de ambos lados de forma paralela al triángulo, y vamos a ubicar una curva que siga una tendencia para realizar nuestra primera interpolación sin problema alguno. La forma para realizar dicha curva es ubicando puntos uniéndolos con una línea en nuestro prosim. Estas son las líneas. Y pues ya de una vez ubicamos lo que es E mínimo y R mínimo. Y estas son las composiciones correspondientes dada la interpolación. De esta forma pues ya se pueden trazar líneas desde el punto R mínimo en dirección paralela a los lados del triángulo. Y como ya se los había comentado, ya determinamos lo que es E mínimo, y posteriormente vamos a ubicar la línea de reparto que unen estas dos composiciones, las cuales están dadas por los siguientes puntos, que vendrían siendo estos dos. Ahora que ya encontramos R mínimo y E mínimo, se necesita conocer el punto de mezcla mínimo. Para esto se va a trazar una recta que vaya desde Rn hasta nuestro E mínimo. Esta recta va a formar una intersección con la línea de operación, lo que nos dará nuestra composición buscada, y dicha composición es la siguiente, que vendría siendo esta. En este caso ya es la línea Rn, E mínimo, para conocer un punto de mezcla mínimo, que vendría siendo este. Una vez que ya se conoce la composición de este punto de mezcla, podemos pasar a realizar lo que son los balances de materia, que vendrían siendo estos. En este caso se ubica la unidad de extracción. Como está a contracorriente, vamos a tener que la corriente de alimentación está del lado opuesto a la del solvente, y vamos a ubicar estas dos corrientes de entrada en nuestro balance, que van a ser iguales a las corrientes de salida,
que en este caso son la corriente de extracto y la corriente de refinado. Esto a su vez va a ser igual a la corriente de mezclado. También se realiza un balance de componente, en este caso sería la del soluto, ya que se considera que el solvente pues tal cual únicamente hay solvente al 100%. Entonces esto nos va a ayudar a simplificar los cálculos y este término de solvente mínimo, que vendría siendo se va a eliminar por la composición del soluto, ya que no tenemos nada de soluto. Entonces nos quedaría únicamente la alimentación por su composición del soluto, igual al punto M por la composición de mínimo. Entonces vamos a despejar ese mínimo, como los podemos ver aquí. Para esto mínimo, tal cual, para esto lo vamos a sustituir en nuestro balance de soluto. Y nos queda de la siguiente forma, que vendría siendo este. Ahora vamos a sustituir en nuestro balance de soluto y nos queda de la siguiente forma. Se realizan las operaciones correspondientes para el despeje y posteriormente sustituimos los valores. La alimentación en este caso es de 2000 kilogramos. La fracción de alimentación del soluto es de 0.3 y la composición del soluto mínimo en la mezcla es de 0.28. Como se determinó anteriormente, con esto se obtiene el solvente mínimo, lo cual da respuesta al inciso A, que vendría siendo 142.85 kilogramos vendría siendo la respuesta al inciso A. Después necesitamos saber el número de etapas necesarias para llegar a la corriente de refinado con la composición dada en el problema. Para eso se seguirá la siguiente metodología, esta es la que vamos a plantear para la solución. En este caso, como primer paso, tenemos ubicar los datos conocidos en el diagrama ternario, que es lo que ya hicimos con anterioridad. Posteriormente, se encuentra la composición del punto de mezcla de forma gráfica o analítica, que ya también lo realizamos. Después se ubica la composición E1 y se interpola para encontrar su respectivo R1, que es lo que vamos a realizar posteriormente. Después se dibuja la línea que atraviesan los puntos polo y R1, extendiéndola para determinar la composición del extracto en la siguiente etapa. Y por último se repiten los pasos 3 y 4 hasta que la composición del refinado obtenida sea menor a la de Rn que nos está dando el problema, que vendría siendo nuestro último paso. Así que una vez conocida la metodología, procederemos a empezar con su realización. Ahora que ya conocemos el solvente mínimo, podemos calcular nuestro solvente de operación. El ejercicio nos dice que es 20% superior a la mínima, entonces vamos a multiplicar nuestro solvente mínimo por 1.2. Como lo podemos apreciar aquí, el resultado nos da de 171.42 kilogramos. Con este solvente de operación ya podemos calcular nuestra composición de soluto en el punto M, y para eso vamos a utilizar el mismo balance anterior, que no se toma en cuenta el solvente, sino únicamente se toma en cuenta el soluto, como lo podemos ver aquí. Entonces ahora tenemos que es igual a la corriente de alimentación F por nuestra composición en la alimentación. Entonces tal cual tenemos aquí lo que es la fórmula, vendrían siendo 2000 kilogramos por 0.3 entre M, que vendrían siendo 2171.42 kilogramos. En este caso, la composición dada es de 0.2763. En este caso, eso vendría siendo C. Con ayuda de nuestro cursor vamos a ubicar en el punto C sobre la línea de operación. En este caso, a mí me da de la siguiente composición, que vendría siendo esta. Vendría siendo esta la composición, está ubicada en la línea de operación del diagrama. Una vez obtenido lo anterior, se requiere conocer nuestro extracto 1, por lo cual se va a elaborar una línea que va desde Rn hasta la curva de extracto. Esta línea tenemos que hacer que pase por el punto de mezclado. La composición de equilibrio del nuevo punto es la siguiente, que vendría siendo esta. Después, para conocer su composición en equilibrio con el refinado, se ocupa el método de Alders, donde se interpola y se obtiene la composición de R1, que tal cual es encontrar R1 en el equilibrio de E1
Cabe mencionar que es necesario encontrar el punto P, el punto polo, en el cual ya se mencionó, va desde E1, que también pasa por la alimentación, y se va a dejar fuera del triángulo hasta que se intersecte con una recta que venga del solvente puro, que es B, que vendría siendo esta, y que a su vez pase por Rn, como ya se los había mencionado. Entonces va a pasar por aquí. Esta sería la primera iteración realizada. Sin embargo, se necesitan más etapas hasta que R1 alcance la composición deseada de refinado, por lo cual seguiremos repitiendo el procedimiento hasta llegar a ese resultado. Como podemos ver, aquí ya determinamos esto, ya determinamos lo que es E1 y R1. Posteriormente se traza una línea que va desde el punto P hasta nuestro refinado 1 y que se prolongue hasta la campana binodal para encontrar nuestro extracto 2. Las composiciones dadas al encontrar este punto son las siguientes. Que vendrían siendo estas. Tal cual con el método de Alders, una vez más, vamos a obtener R2. Así que vamos a nuestro punto obtenido, bajamos, subimos, tal cual así, y encontramos nuestro R2. Dicho punto tiene las composiciones, como podemos observar, y aún así sigue siendo mayor a la composición de Rn. Por lo que debemos, pues tal cual vamos a proponer lo que es otra etapa. Así que se va a tirar otra línea desde nuestro punto P hasta R2 y la prolongamos hasta el extremo de nuestra campana. Esta sería nuestra E3, que vendría siendo esta. Es la que está aquí puntiaguda, en puntitos. Así que igual nuevamente bajamos y obtenemos la composición. Como podemos darnos cuenta, sigue siendo mayor a la composición de Rn, por lo cual vamos a proponer otra etapa, que vendría siendo la obtención de E3 y R3. Entonces vamos a realizar una vez más, tirar lo que es una línea que vaya desde el punto P y que pasa por R3 y se prolonga hasta el extremo opuesto, que vendría siendo E4, que vendría siendo nuestro punto 4, que está aquí. Después se hace una interpolación por el método de Alders para encontrar R4 una vez más. Así que otra vez bajamos y subimos y encontramos las composiciones de R4. Al encontrarlo, que vendría siendo está aquí, tal cual al encontrarlo nos damos cuenta que la composición del soluto en el refinado es más pequeña que Rn, por lo cual podemos concluir que se requieren 4 etapas teóricas para llevar a cabo la separación, debido a que el valor de R4 es menor al de Rn, como podemos observar. Y con esto estaríamos dando final a lo que es el inciso B, ya que encontramos el número de etapas teóricas, que vendrían siendo 4. Y como ya se los había mencionado y mostrárselo más a detalle, pues se requieren las 4 etapas teóricas, ya que el valor de R4 es menor al de Rn, como lo podemos observar aquí. Y aquí tenemos lo que es una muestra de cómo quedó nuestro ProSim, ya con todo el método de Hunter-Nash y también el método de Alders. Esto nos estaría dando pie a resolver lo que es el inciso C. Entonces, para obtener lo que es el inciso C, volvemos al balance a contracorriente. De este vamos a obtener los pesos del extracto y refinado. Entonces se tiene que M es igual a E1 más Rn y Rn es igual a M menos E1. Rn lo vamos a sustituir en esta ecuación y con un balance algebraico vamos a obtener la fórmula para determinar el peso del extracto. Tal cual de E1 lo vamos a determinar. Entonces la fórmula nos dice que es xm por m menos xrn por m sobre y menos xrn, en donde m es 2171.42 kilogramos, xrn es 0.01
XM es igual a 0.2763 y YE es igual a 0.447. Sustituyendo estos datos en la fórmula nos va a quedar que el peso del extracto 1 es igual a 1323 kilogramos. Entonces, para determinar Rn, vamos a utilizar la fórmula que Rn es igual a M menos C1. Rn es igual a 2171.42 kilogramos menos 1323.22 kilogramos. Esto nos da un igual de 848.2 kilogramos. Una vez obtenidos los pesos de extracto y refinado, se procede a determinar el porcentaje de ácido butírico separado en el extracto, con ayuda de la siguiente fórmula mostrada, que se muestra aquí en la pantalla. Se obtiene que el porcentaje es igual a la multiplicación del extracto 1 por la fracción del soluto entre la alimentación por la fracción del soluto. Esto multiplicado por 100. Al sustituir nuestros valores tenemos un porcentaje de ácido butírico separado en el extracto del 98.5%. Al comparar los resultados con la bibliografía, se tienen resultados muy similares, lo que significa que se llevó la metodología correcta. Y una vez con los resultados obtenidos, se puede dar por concluido el problema. Espero que les haya servido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención.